Bueno, comenzamos entonces con lo que sería la segunda parte de la unidad 8, Cárcel y Justicia Penal en América Latina. En relación al segmento policial, vamos a hacer algunas puntuaciones orientativas de lectura, básicamente, y después les voy a poner a disposición lo que es un material de un comisario retirado, un comisario inspector, o sea, altísimo nivel de la estructura policial, que ha desarrollado un recorrido alternativo, digamos, al modelo hegemónico policial, que es el comisario retirado Raúl Chévez, que ha escrito y presentado trabajos para Naciones Unidas, para el Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, se llama así, y por sus siglas se conoce como ILANUD. Es un referente de esa institución de Naciones Unidas, reside aquí en La Plata. Lo hemos invitado a la cátedra forense en cursadas anteriores a que comparta un teórico, tener alguna charla y demás. Francamente, una referencia bien interesante para otra mirada posible respecto a la institución policial, porque es una institución de la sociedad, de la comunidad, muy presente y que sobre todo no se queda con la visión justamente hegemónica, positivista de la policía. Entonces, muy valioso su aporte porque nos permite repensar esa institución. O sea, hay dos opciones, o eliminarla la institución o repensarla. Como eliminarla está lejos de ser posible, me parece que en principio podríamos empezar a repensarla. Y este amigo de la casa realmente nos acerca miradas diferentes, que hay que abordarlas de manera desprejuiciada, o sea, con amplitud de conceptos, porque uno a priori puede decir, bueno, viene de un policía y entonces está todo mal, y sin embargo, a veces hay personas que están en la fuerza policial, en la institución policial, quizás más humanistas que otras que están en otras instituciones, por ejemplo en la universidad. Entonces nosotros, así como criticamos el prejuicio, la estigmatización de parte de las instituciones del control social represivo punitivo respecto de ciudadanos, habitantes de nuestro territorio, como ejemplo jóvenes de barrios precarizados, nosotros no debemos reproducir ese modelo estigmatizando a priori, ¿no es cierto?, prejuzgando justamente qué es un prejuicio, es un juicio previo. Entonces yo invito a que se recorra su trabajo, que voy a poner a disposición posteriormente. Él tiene dos trabajos que yo les voy a compartir. Uno que es muy extenso, que es todo un libro, que bueno, está publicado además, que es justamente el modelo hegemónico policial. Cuando hablamos de modelo hegemónico policial, quiere decir que hay otros modelos. Es como decir el modelo médico hegemónico. Bueno, quiere decir que hay otros modelos de salud, de la medicina. Él es representante de uno de esos otros modelos. ¿Qué nos viene a plantear Raúl Chévez? Que existe otra policía posible, primero que hace una crítica de la actual, y que existe otra policía posible. ¿Cuál es la otra policía posible? Ahora vamos a hacer un recorrido por la crítica. Adelanto el título. Una policía que podemos llamar una policía comunitaria, que se caracteriza, digo, hay como unas fotos así representativas de un momento histórico que era en los centros urbanos de hace un siglo, más o menos, era el policía de la esquina. El policía de la esquina era un vecino, prácticamente, era un conocido por todos, los niños y las niñas se criaban con él como parte del paisaje y con funciones de cuidado, básicamente, del barrio. Recoge la lógica de la policía de los pueblos originarios. Los pueblos originarios más desarrollados en cuanto a organización social, me refiero más complejos en cuanto a organización social, tenían una figura que era llamada el pulqui, que era el que cuidaba a los integrantes más vulnerables de la comunidad, pero era en función de policía, pero una función de cuidado.
¿Mm? Como marcas, digamos, de otros modelos, cuando hablamos de la memoria, cuando hablamos del rescate de nuestro mestizaje marginal originario, cuando hablamos de que en la intervención uno puede encontrar elementos históricos que nos pueden favorecer para la intervención en psicología forense, también debemos pensarlo en cuanto a las funciones de la seguridad, porque la seguridad es un problema real, no es mala palabra. Quizá la izquierda, el progresismo, tiene un problema con este tema y no sabe nunca bien cómo posicionarse. Entonces, por una mirada antitema, ¿no? Digamos antipolicía represiva, antitema, o sea, asocia la institución represiva policial con la problemática de la seguridad, como si no hubiera otra forma de tratar el tema. Eso deja a las políticas públicas por parte del progresismo, digamos, hoy lo diríamos del iushumanismo, muy débil para afrontar problemas de la realidad de las personas. ¿Mm? Esa es la cuestión, que son problemas de la realidad de las personas. En consecuencia, desde una postura del iushumanismo, tenemos que pensar, tenemos que animarnos a meternos con estos temas, salir de la zona de confort y afrontar una problemática espinosa, insisto, para el progresismo, para el iushumanismo, porque en nuestro país hay una historia represiva que ustedes ya conocen, que hemos tratado, donde las fuerzas de seguridad, entre ellas las policías, participaron activamente del genocidio, del terrorismo de Estado. Entonces, ha quedado una marca muy fuerte, donde todo lo que venga con uniforme de ese lado es represivo y va a ser violentamiento. Esto también está, y eso hace a entender la complejidad del problema, de quiénes piensan el problema y de cómo lo pensamos al problema de la seguridad y de la institución policial. Esta institución policial, de aquel policía del barrio, de aquel guardián de la esquina, digamos, fue sufriendo transformaciones que hoy la han modelado, que es lo que nos llega hasta nuestros días. Básicamente, el primer proceso de transformación deteriorante, distorsionante de aquella psicología al lado de la gente, ha sido la inclusión de las policías en todos los procesos dictatoriales que sufrió nuestro país, que como les dije, hasta el 83 fueron más tiempos de dictadura que de democracia, desde el 30, de 1930. Allí surgió lo que se le llamó la policía brava, que es un eufemismo casi cariñoso, porque en realidad la policía represora, torturadora, la que combatía con cualquier método al margen de la ley a los anarquistas, a los socialistas, ¿sí?, del siglo pasado y del principio de este siglo, con torturas que llevan hasta la muerte, o sea que esto de brava es como casi un piropo, por decirlo así. Una policía que se fue militarizando. El concepto que acá hay que seguir es la militarización de las fuerzas policiales. Hoy quizá podemos verla como asociado. Bueno, son todos represores, son todos lo mismo, participaron de lo mismo, son lo mismo. Esto es justamente resultante de un largo proceso histórico, no de la última dictadura cívico-militar, de militarización de las policías, de las fuerzas policiales. Como ustedes saben, tenemos una fuerza policial federal que se ocupa de reprimir ciertos delitos de índole federal. Trata de personas, tráfico de armas, etcétera, etcétera. Pero después cada provincia tiene su propia policía, con sus reglas, con sus códigos, con su capacitación, con sus modelos de capacitación y de intervención, etcétera. Cada provincia tiene su policía. Zaffaroni nos señala también uno de sus procesos, como el proceso de policización que tiene lugar en las personas que integran la fuerza policial. Y acá hablamos de la fuerza de policía, se puede extender a otras fuerzas, gendarmería, fuerzas armadas, pero básicamente vamos a centrarnos en las policías.
Este proceso de politización, nos señala Zaffaroni, tiene características que terminan en un deterioro también de la identidad del sujeto que entra a la fuerza policial. Hay un doble movimiento. Por un lado se le exige, hay un doble discurso, un discurso de ética, de transparencia, de altos deberes para la sociedad, pero prácticas corruptas. Entonces, se le exige o se dicen ciertas postulaciones de un deber ser, pero en la práctica domina otro tipo de cuestión totalmente opuesta. Entonces hay una contradicción ahí esquizofrenizante que no es inconsecuencia para quienes participan de la institución. Una institución en un grado máximo de deterioro realmente es expulsiva de las personas que quieren trabajar dentro de los límites de la ley. Una institución que tortura a sus ingresantes en sus academias, como hablamos vez pasada, o que no puede trabajar en la comisaría o en las distintas oficinas si no participa de procesos de corrupción, porque entonces se convierte en un peligroso para ese otro grupo, porque puede delatar. Al no ser parte, en algún momento puede denunciar. Eso lo torna sumamente vulnerable a distintos tipos de hechos que pueden aparecer como accidentes, ¿sí? O propios del desempeño de su tarea. Un intercambio de disparos, un procedimiento fallido, donde cae abatido ese integrante. Entonces, es muy difícil cuando se trata ya de un grado muy avanzado de corrupción en una institución policial. Se requiere ya medidas máximas del poder político que sean de intervención de esa fuerza. Ahora, ¿qué llevó a la policía a la militarización y o a la corrupción? El poder político. El poder político ha usado la policía para recaudar dineros por prácticas ilegales. Estamos hablando de una posición extrema de corrupción y deterioro institucional. Empiezo por ahí porque lo podemos llegar a encontrar en nuestra realidad, para que ustedes identifiquen algunas coordenadas si les toca trabajar o intervenir en esos ámbitos, o interrelacionar con esos ámbitos. Entonces, este proceso de politización aleja a quienes integran esa fuerza de sus grupos de crianza, digamos así, o de sus sectores poblacionales de procedencia. Ustedes podrán observar o deducir rápidamente que los integrantes de la fuerza policial vienen del mismo barrio del que surgen los jóvenes en conflicto con la ley penal. Entonces se encuentran uno con uniforme y otro sin uniforme en conflicto. Esto es una medida efectiva de los grupos dominantes para que el propio sector social controle a su propio sector social. Entonces es realmente significativo escuchar algunas expresiones de integrantes de la fuerza policial hablando peyorativamente, despectivamente de los que son sus vecinos o de donde provienen ellos, solo que en otro barrio, ¿no es cierto? Entonces, uno escucha y sin ver la foto de quien habla, podríamos pensar que habla un integrante de otro sector social, cuando realmente está hablando alguien que viene del mismo lugar. Entonces, esto genera también la fragmentación de los vínculos de pertenencia, de referencia, de solidaridad con su propia clase social. Se utiliza entonces a los sectores desfavorecidos para controlar y reprimir a sectores desfavorecidos socialmente, que están marginalizados. La falta de adecuada remuneración, la falta de condiciones de trabajo digna muchas veces, la falta de una sindicalización, porque el policía no tiene sindicato, no tiene cómo reclamar por sus mejoras laborales, no tiene cómo reclamar por un aumento de sueldo o que le den chalecos antibalas eficaces y demás. Esto también lo deja en una posición muy vulnerable como trabajador o como trabajadora. O sea, todo lo empuja de alguna manera
a situaciones en conflicto con la ley también, digamos, ¿no? Es muy conocido el caso de comisarios que tienen mansiones, que no pueden explicar cómo se hicieron de esos recursos para tener semejante casa y vehículos y demás propiedades. Obviamente que eso viene de la corrupción. Entonces, la impunidad y la corrupción son dos elementos que nos ha dejado la dictadura, o que nos ha incrementado la última dictadura cívico-militar, que atraviesan y permean todas las instituciones de la democracia. Eso es un debe de la democracia, el fortalecimiento, el combate a la corrupción y a la impunidad. Son dos elementos que atentan con la seguridad humana de la población, y al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque estamos viendo estos días, por ejemplo, ustedes sabrán, y sabrán de otros casos también, donde la policía ha asesinado a ciudadanos en Tucumán, por ejemplo. Un caso exactamente igual que el de George Floyd en Estados Unidos, ¿sí? Exactamente igual. Esto hace 3 días, 4 días, ya no recuerdo bien. Pero también, tiempo antes, habían reprimido a poblaciones como yo les comenté, y así infinidad de casos, digamos, ¿no? Entonces, la baja calificación, la baja preparación para ingresar a la fuerza y manejar un arma, la concepción desde la cual se capacita, es decir, un concepto positivista, racista, verticalista, es decir, cumplen órdenes o cumplen un mandato no escrito. Nosotros acá tenemos que señalar que hay dos discursos, dos currículum: la currículum formal y el currículum oculto, que se lleva adelante con mayor fuerza y pregnancia en las instituciones de esta característica. ¿Cuál es el currículum oculto? El que le dicen sus compañeros más veteranos o sus jefes cómo realmente deben realizarse las cosas, y transmite y enseña en ese sentido. Bien, entonces, tenemos una policía que se ha militarizado, que se ha llevado a la corrupción por parte del poder político, que trabaja para el poder político con recaudación y con control social de los sectores más demandantes y desfavorecidos, que a su vez también constituye un colectivo vulnerabilizado en cierta medida, la policía, en tanto en cuanto no tiene prácticamente derechos, no tiene cómo ejercerlos, o sea, se lo empuja el uso de la fuerza, porque fíjense que la cuestión de la palabra no existe, tiene que obedecer, no pensar, obedecer, no levantar la voz, porque sería una insubordinación. Es la lógica de lo que también Zaffaroni llama ejercitoforme, digamos, ¿no? O sea, las formas que imponen la lógica del ejército, de las Fuerzas Armadas, que son verticalistas y verticalizantes de la sociedad. Es decir, acá tenemos un factor de configuración social que también lo vamos a apreciar en el sistema penal, que es cuando el poder se apoya en el poder punitivo y se ejerce y se verticaliza hacia abajo esa lógica hacia los distintos sectores de la población. Eso deviene una sociedad más violenta. Los hechos que mencioné recién, de asesinatos, de golpes, de atropellos, lo explican. ¿Por qué? Porque además luego no hay necesariamente una reparación, ni se hace algo para modificar la institución luego que tuvo lugar ese hecho. A lo sumo se lo sanciona al sujeto, a veces, si no cuenta con cobertura policial. Por eso instituciones de control de las fuerzas policial, como por ejemplo la Comisión Provincial por la Memoria, organizaciones de la sociedad civil, son muy valiosas, son muy importantes para poner un límite al poder punitivo ejercido a través de estas fuerzas policiales, que no son sin el aval del poder político. Si el poder político dice hay que meterle bala a todos los delincuentes, bueno, la policía se siente como avalada, sabe que va a estar cubierta por eso. Si se irrumpe en una comunidad originaria y se secuestra y se asesina a sus integrantes y no pasa nada, bueno, es todo un mensaje. Acá el juego de los mensajes es fundamental.
Por eso dice que ser muy cuidadoso cómo se habla, qué línea política se trabaja con las fuerzas de seguridad de estas características. Pero bueno, va en esta línea que decíamos, ¿no es cierto?, de que son personas que están expuestas, expuestas a lo que sea, vamos a decir, expuesta al frío, expuesta al hambre muchas veces, o sea, no están en la comodidad de un trabajo en la oficina. Por supuesto que hay personal en la oficina, pero digo en general, ¿no? El personal más de calle, digamos, expuesta a la corrupción, porque justamente al ser una institución tan vertical, como decía Matías, no hay a quien decirle nada, porque al estar tan con poco lugar de palabra o de apoyo extra eh, autoridad directa, está más expuesto para la sanción o la represión de los denunciados que otra cosa. Por mi parte también puedo acompañar esa línea de la situación de vulnerabilidad como trabajador y trabajadora del personal de la institución policial, señalando los casos en que hemos trabajado acompañando a las familiares víctimas de personal caído en ejercicio de su función. Caído o lesionado, ¿no es cierto? Desde el equipo de intervención en victimología, justamente nosotros le dimos una vuelta a esto, porque claro, nos llegaban muchas víctimas de policías, de gatillo fácil, por ejemplo. Pero también llegaban, o podíamos tomar contacto con familiares de policías que habían sido asesinados, o en su casa, o como parte del trabajo, digamos, ¿no? Y fue una decisión importante del equipo nuestro, que fue el equipo de intervención la unidad de intervención en victimología, o sea, el equipo que se armó en 2004, estoy refiriendo, ¿sí? La primera política pública en atención a víctimas de violencias graves de la provincia de Buenos Aires. De hecho, armamos una comisión de familiares donde la mitad eran mamás, o incluso había un joven, me acuerdo, Luisito, víctimas de gatillo fácil. Luis era sobreviviente, el resto de las mamás habían perdido sus hijos. Y la otra mitad de las mamás eran familiares de policía que habían perdido a su familia o a un integrante de la familia por parte de la delincuencia. Y era interesante porque la mamá de los policías eran todas rubias. Y la mamá de las personas que perdieron familiares por parte de la policía eran todas morochas. Como dato descriptivo, pero que dice mucho también, y dice mucho en nuestra sociedad actual, a eso voy, ¿no? Y pudieron convivir, entenderse y contribuir al diseño de las políticas públicas para nuestra institución. Y se reunían regularmente y demás, y se acompañaban y se apoyaban. Una mamá, Nora Torres, de la Villa Itatí, acá en Quilmes, perdió a su hijo a manos de la policía, que murió desangrado en un calabozo, porque se negaron a asistirlo, lo miraron medio por arriba. Ella le llevó la comida y le dijeron que ellos se le iban a dar y ya sabían que estaba muerto y no le dijeron nada. Bueno, toda una cosa tremenda. Esa mamá pudo luego trabajar con la comisaría Don Bosco, para los que saben de la institución, ahí en la zona de Villa Itatí. Por supuesto se denunció y se accionó judicialmente, la acompañamos en ese empeño, pero esa mamá armó toda una organización para trabajar con la policía posterior que ocupó la función en esa comisaría. Se puso una placa en la comisaría, acompañamos también a hacer muchos actos de memoria, verdad y justicia, en la puerta, en la calle. Y ella trabajó con la institución policial para el cuidado de otros adolescentes y de otros jóvenes. Y pudieron establecer una forma de trabajo realmente superadora. ¿Con esto qué les quiero decir? Que no tenemos que nosotros hacerle el juego a la lógica del poder represivo,
estigmatizando nosotros a la función y a los integrantes de la fuerza policial por el hecho de vestir un uniforme o tener un trabajo en el Estado, porque son trabajadores y trabajadores del Estado. Si hay gente que comete un delito con uniforme, tiene que caerle sobre ello todo el peso de la ley. Si hay gente que es cómplice con la corrupción civil, etcétera, todo el peso de la ley. Pero si nosotros vamos a pensar en una sociedad superadora, diferente, con menos niveles de violencia, tenemos que pensar un programa, una institución policial distinta, donde el trabajador y la trabajadora debemos reconocerlo como semejantes, que como decíamos siempre, semejantes, vulnerables como nosotros. Y a veces más, porque muchas de las personas que integran o se suman a la fuerza policial lo hacen por necesidades económicas. En un momento predominaba el ingreso a la fuerza por vocación. Ya neoliberalismo mediante, no digo que no lo haya ahora, pero la mayoría ingresa porque es un sueldo en el Estado con obra social, con vacaciones y demás. Y te jubilás relativamente joven. Entonces, ya se ingresa por otros motivos. Se ingresa por otros motivos, mayoritariamente, repito, no es que no haya lo anterior. Entonces, un sindicato policial, ¿por qué no? ¿Cuál sería el problema? La democracia tiene que darse el debate respecto de estas herramientas para construir una institución distinta. Porque si no vamos a alentar una institución más violenta, más ejercitoforme, más verticalizante, que siempre va a caer sobre los más débiles, ¿no? Sobre los más vulnerabilizados. Entonces, no debemos perder de vista que el trabajador y la trabajadora de la fuerza institucional también muchas veces es vulnerabilizado, por las mismas razones o por además otras. Esto de trabajar tantísimas horas, lo que hoy decía la compañera, de hacer cosas que no están dentro de lo que tenía que hacer, pero que lo obligan, los procesos a veces de... Yo he visto personal que está destruido, que se cae de sueño porque estuvo haciendo una cosa, después sigue haciendo otra y ya tiene que volver a la institución para seguir trabajando. Entonces, muchos de nosotros nos deterioraríamos también si tenemos ese ritmo de trabajo y en esas condiciones. Ni hablar cuando no se le prestan las condiciones de seguridad adecuadas, los chalecos antibalas correspondientes y demás. Todo ello debe ir de la mano de un modelo de capacitación, en el marco de los derechos humanos y en el marco del respeto por el distinto. Pero si tu institución te dice, no, al distinto lo tenés que aplastar porque es el enemigo, si el distinto es el enemigo, bueno, si a vos te inculcan eso, vas a terminar reaccionando en esos términos, naturalmente. O va a ser más difícil salir, no responder a esa lógica. Ahora, como aquí pregunta Gabriel, ¿con la policía es más difícil llevar a cabo la capacitación vincular? Mirá, yo trabajé en una experiencia con el gran Elías Neumann que hicimos en la Bucetich. Acá una compañera recién, se me fue, creo que Victoria, María Victoria. Sí. Está. En la Bucetich es la escuela de capacitación, ¿sí? La escuela de cadetes. Para ingresar a la fuerza te tenés que formar en esa escuela. En esa escuela, no sé María Victoria si vos la tenés presente, ahí en el Camino Centenario, pasando Parque Pereira, ¿sí? Sobre la derecha, yendo hacia Buenos Aires, mano derecha. En esa escuela hay un gran salón, tipo gimnasio grande, y ahí hicimos una capacitación con Juan Carlos Domínguez, gente de la cátedra forense, Elías Neumann, le estoy hablando en los 90 prácticamente, con alrededor de 400 aspirantes, en grupos, con consignas, con charlas de Juan Carlos, de Elías Neumann y demás. Y la verdad es que es un trabajo hermoso, muy bueno, muy positivo. Pero eran personas que todavía no estaban politizadas, podríamos decir. ¿Sí? Entonces, yo creo que la capacitación vincular es posible. Hay gente con muchas condiciones dentro de la institución policial, que son los capos totales, cómo trabajan ciertos temas, que no dejan de perder su humanidad
por trabajar en esta problemática de violencia donde en cualquier momento puede ser lesionado o perder la vida. Yo creo que no es imposible. Yo creo que al contrario, es muy factible. Por supuesto requiere un programa de trabajo, tiene que tener sus características, pero apuesto firmemente en ese sentido con el personal policial. Por otro lado, les completo la idea que les señalaba al principio, que es cuando trabajamos desde la atención a víctimas, el trabajo con familiares, pero también con personal policial. Personal policial, luego de estar sometido a una situación de intercambio de disparos, con narcotraficantes, suponte, o con gente que realiza trata de personas, vive una experiencia que no hay mucha capacitación que te sirva para amortiguar esas vivencias. Además hay que decir que no tienen mucha capacitación en ese sentido tampoco. Entonces quedan de una manera muy afectadas, muy alteradas, que requiere un acompañamiento, que en general no lo tiene. Ni hablar si es lesionado en ese acto, o ni hablar si pierde la vida, la familia queda como, no te conocemos, no sabemos quién sos, ya está, terminó, nosotros tenemos que seguir trabajando, hay que reponer ese lugar con otra persona. Entonces es muy dura muchas veces la institución policial, yo diría positivista, a modo positivista, con sus propios integrantes. Del mismo modo que hablamos, voy a hacer una analogía donde alguien me puede criticar fuertemente, pero si no pensamos en la academia, ¿dónde lo vamos a hacer, no es cierto? Si no podemos intercambiar aquí, ¿dónde es? Entiendo una lógica similar respecto al privado de libertad en la institución penitenciaria. La lógica de violentamiento que baja de niveles superiores a niveles inferiores. Una persona privada de libertad que está sometido a proceso de violentamiento no va a salir con menos violencia de ahí, va a salir con más violencia y con más deterioro. Ahora vamos a ver un poquito eso. Bueno, si alguien trabaja en una institución que lo violenta constantemente y no lo acompaña, no lo contiene, ¿qué va a surgir de allí? Un sujeto violentado, que puede descargar violencia en su casa también. Y acá tenemos otra parte del problema, la familia del trabajador, de la trabajadora. Y digo el trabajador porque en general los casos de violencia familiar son del varón más que de la mujer que trabaja en la institución policial, ¿no? Los casos de femicidio con el arma de fuego no son menores. Los casos de violentamiento, que muchas veces la mujer no denuncia porque justamente se encuentra con un sujeto muy poderoso, ¿no? Que está en una institución, que tiene un arma. Un poco lo que decía Matías respecto de las propias líneas jerárquicas. Imagínense una mujer que ha sufrido un proceso ya de dominio y de control, de deterioro de sus defensas psíquicas, con al lado un hombre que la maltrata, pero que tiene uniforme, tiene una respuesta institucional, tiene un arma que exhibe, que utiliza, y que finalmente usa en muchos casos. Quiero agregar allí que también nosotros, trabajando en la atención a víctimas de delito, y vinculo esto con femicidio y fuerza policial, hay no pocos casos donde aparece la compañera de un integrante de fuerza policial suicidada. Se suicidó. Cuando hay elementos que no nos cierran al analizar la situación puntual. Eso de hacer suicidar a alguien requiere una técnica, requiere un conocimiento, requiere un respaldo que bueno, que en este caso encuentra elementos posibles para ser utilizado. Entonces muchas veces se cierra el caso como suicidio y en realidad fue un femicidio. Con esto que estoy diciendo, que hay una cifra oculta de femicidios que aparecen como femicidio. En el caso que hemos visto, nosotros hemos visto varios casos con compañeros que pertenecen a la fuerza policial, a distintas policías. Esto es distinto. Bueno, complejidades, ¿no es cierto? Complejidades que van circulando alrededor de una fuerza institucional, una fuerza policial a predominio, o sea, militarizada y a predominio del positivismo. Entonces necesitamos una institución
que tenga otra lógica, la lógica de los derechos humanos. Que no pasa, no alcanza solo con que el programa de formación sea que te den derechos humanos en la cursada de ingreso, o sea, un cuatrimestre en la UCETICH, por ejemplo, para hablar de la policía bonaerense. Agregar aquí el énfasis, o subrayar, mejor dicho, el énfasis en una policía comunitaria. Una policía comunitaria. Podrán decir, pero esto es otra de las utopías que andan dando vuelta por esta materia. No, esto se apoya en experiencias concretas que se implementaron tanto en Argentina como en otros países. En Argentina, en Entre Ríos, ¿sí? Fines de los 80, segunda mitad de los 80, principio de los 90. En otros países, en Uruguay, por ejemplo. Entonces, hay otras experiencias que son sumamente valiosas, sumamente valiosas. Miren, yo les doy un dato, por ejemplo. ¿Por qué se lleva? Mira, un elemento que sería para trabajar es que la policía sea del barrio. Que la policía sea del barrio. O sea, acá se forman en las distintas academias, o sea, en este caso la UCETICH, como decíamos hoy, y de repente gente de aquello de Berazategui va a trabajar a Coronel Suárez, suponte. Y la de Coronel Suárez va a trabajar a La Plata. ¿Se entiende? O sea, hay como una idea de desarraigar al personal policial de su barrio, en vez de vincularse con su barrio. Porque al conocer la gente del barrio, hay un vínculo, y voy a la capacitación vincular que plantea Gabriel hoy, hay un vínculo, hay un vínculo de conocimiento, hay un vínculo que humaniza, y este es el punto, humanizar. Humanizar al personal policial, humanizar cómo él ve al otro, y humanizar el vínculo. Entonces, eso es sumamente importante y es llamativo por esto de desarraigar, llevarlo a otro lado, donde no conozca el barrio.